por la escritura, por la palabra que es viva, que es eficaz. Vamos, dígale gracias. Vamos, agradezcale a Dios. Yo quiero oírlo agradecer por la palabra. Dígale gracias, Dios, por la palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a que la semilla de tu palabra caiga en un corazón como tierra fértil. Señor, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que no sea en vano este tiempo, Señor. Que podamos experimentar consuelo, santificación, transformación en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: hoy honro tu palabra. Dígale fuerte: hoy honro tu palabra. Ayúdame a vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. No hay mejor manera de iniciar ser expuesto a la palabra con un corazón agradecido. Sabe, en muchos lugares la palabra de Dios está escasa, y donde es valorada, ahí dará fruto. Donde es abrazada, donde se recibe con hambre. Amados, Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Gracias, Cristian. El título de este mensaje, amados, es: serán tentados a deambular, pero permanezcan firmes. Y con eso concluimos lo que hemos estado aprendiendo en Pedro. Y vamos a leer los primeros 5 versos. Por favor, acompáñenme. Dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es una bendición, amados, porque en el capítulo 5 hay mucha paternidad de Dios. Hay mucha bendición. Escucha bien, Dios en los primeros 4 capítulos de Pedro está recordándonos a la iglesia nuestra herencia. Es decir, si tú eres de Jesucristo, has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres salvo por gracia. Tú ya no le perteneces a este mundo, no le perteneces a tu pasado, no le perteneces al pecado que tanto te condenó. El Señor te ha dado una herencia inmarcesible que no cambia, que no se deteriora. Nos está recordando que tal vez experimentemos sufrimiento por seguir a Cristo, es decir, rechazo. Nos pueden menospreciar por mantener los valores eternos de la palabra, por mantener la fe en nuestro Señor Jesús. Pero, amados, debemos de confiar que el Señor es bueno y no nos ha dejado solos. Y hay un Padre en Él que ha dejado todo establecido para que disfrutemos de su consuelo, de su fortaleza y de su guianza. Amados, debido a que el fin se acerca y que somos confrontados con dificultades, es posible que algunos de nosotros perdamos la calma y deambulemos de la fe como ovejas extraviadas. Esto es lo que está diciendo Pedro en este capítulo 5. Puede ser que otros de nosotros no deambulemos, pero somos enfrentados por situaciones muy pesadas para cargar solos. Hay problemas que vienen al cristiano, o dificultades que son problemas para pelearlos en compañía, en oración. Dice la palabra que si 2 se ponen de acuerdo por algo aquí en la tierra y oran, su Padre Celestial escuchará y hará milagros poderosos en ellos, obras poderosas. Entonces, amados, ¿dónde podemos buscar consejo? Si nuestro jefe de trabajo nos pide que comprometamos nuestras convicciones cristianas, ¿dónde podemos pedir consejo? ¿A quién le vamos a pedir ayuda en nuestro matrimonio?
o con nuestros hijos. Amados, Dios preparó todo y diseñó a la iglesia. Cristo no ha abandonado a la iglesia, nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, nos ha dado la gracia para salir adelante a pesar de lo que enfrentemos como familias, amados. Y por eso Cristo Jesús, el pastor principal de las ovejas, continúa pastoreándonos a través de pastores humanos que tienen la responsabilidad de guiar, proteger, liderar a las ovejas de Dios durante nuestro tiempo en este mundo. Y en el Nuevo Testamento estos pastores son llamados ancianos, obispos o pastores. ¿Sí? Ahora, según esta carta, la tarea de los pastores debe de ser cuidar a la iglesia. Cuidar. Pedro está exhortando a los ancianos, a los pastores, a pastorear el rebaño de Dios que está a su cargo. Ahora, la frase cuiden como pastores se explica bien con la tarea de un pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Guía a las ovejas a pastos, a alimentarles. Defiende a las ovejas de lobos, de depredadores. De igual manera, el pastor en su llamado y en su comisión es llamado a guiar a la oveja en la palabra de Dios y a velar por ellos de aquellos lobos que acechan contra su vida, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Sí, eso es lo que está diciendo. Porque hay dificultades diarias de la vida y necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Dios, amado, se manifiesta de una manera bien especial en su iglesia. Y nos ha provisto todo lo que necesitamos para crecer, para desarrollarnos como hijos de Dios. Amados, estos hombres que cuidan de la iglesia, el pueblo de Dios en las dificultades diarias de la vida, con la palabra los alimentan. Amados, ellos son llamados a hablar sin rodeos, hablar lo que se tiene que hablar. Y los únicos cristianos que no quieren tener esta clase de liderazgo sobre ellos son los que batallan con el orgullo, quienes piensan que no necesitan ayuda de nadie, y las ovejas que andan solas no pueden sobrevivir, mucho menos crecer, amados. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, puesto que somos ovejas que tienden a deambular, necesitamos que alguien esté a cargo de nosotros. Necesitamos que alguien vele por nuestra alma. Si queremos ser cuidados como ovejas, entonces necesitamos comprometernos con la iglesia local que es dirigida por pastores fieles. Por pastores fieles. Y si los pastores tienen la tarea de estar a cargo de las ovejas, entonces debemos estar dispuestos a seguir su liderazgo. Ahora, Pedro está siendo bien claro, inspirado por el Espíritu Santo, y le habla también a los pastores. Me encanta este capítulo porque el Padre Celestial se quiere manifestar a través de la iglesia. Entonces, este capítulo le habla a los pastores y a la iglesia. Y mira la actitud que los pastores deben de tener. En primer lugar, los pastores no deben guiar y proteger y liderar a las ovejas de Dios por ambición de dinero. No lo deben de hacer, sino con un afán de servir, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ahora, la misma palabra en 1 Timoteo 5:17 a través del apóstol Pablo nos habla que el obrero de Dios es digno de su salario. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Tiene sentido que una iglesia llame a un pastor de tiempo completo para atender las necesidades. Escucha con atención. Pero el pastor es llamado a ser fiel a Dios y debe de tener el afán de pastorear el rebaño de Dios, sea que se le remunere o no se le remunere por su labor. Entonces, si tú encuentras un pastor fiel a eso, que ha predicado,
y que te ha enseñado, siendo remunerado o no siendo remunerado, puedes seguirlo, puedes aprender de él. Amados, por supuesto, una iglesia debe cuidar bien de sus pastores y los pastores deben de cuidar bien de la iglesia de Dios. Los pastores predican la palabra cuando es bien recibida y cuando es rechazada. ¿Cómo distingues tú un buen liderazgo? Bueno, cuando un pastor predica aunque lo rechacen. Cuando un pastor es comprometido en hablar la verdad, tú ahí defines el ministerio de un pastor. ¿Sí? Entonces, estos hombres, según Pedro, no hablan de lo que la gente quiere escuchar, sino todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, los pastores deben guiar, proteger y liderar el rebaño de Dios sin ser tiranos con los que están a su cuidado. Esto está diciendo, sino siendo ejemplos para el rebaño. Porque los pastores fieles y cuidadosos no se enseñorean de los demás, amados, sino que sirven a aquellos que están bajo su cuidado. El ministerio pastoral al que Pedro se está refiriendo es un ministerio que no alarde de su autoridad, sino está para servir y para reflejar a Cristo Jesús. Escucha con atención, el liderazgo de la iglesia nunca debe imitar al liderazgo del mundo. Porque el liderazgo del mundo es vayan, hagan. Pero el liderazgo en el reino de Dios es vamos, es servir antes de ser servido. Lo dice el Señor. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Yo veo paternidad en esto. Dios está preocupado por tener una iglesia que sea un refugio para sus hijos, un lugar de entrenamiento, un lugar de adiestramiento, y está exhortando a los pastores que realmente reflejen el corazón del Padre hacia la iglesia. Podemos y debemos seguir a hombres, amados, modelos fieles de la vida cristiana, y estos son hombres de los que podemos aprender en su papel de esposos y padres. Esta mañana yo me desperté, le di gracias a Dios con mis hijos, mi familia, y pude hablar con el pastor que me engendró en la fe, me discipuló en la fe, y con el actual pastor que hoy me mentorea, porque estoy agradecido y soy fielmente agradecido con Dios por sus vidas, porque su mentoreo siempre lo voy a valorar, su pastorado siempre lo voy a valorar. Cristo está preocupado por que la iglesia en estos tiempos sobreviva, y está afinando al liderazgo en este capítulo 5. Está afinando la responsabilidad de ser un pastor. Podemos imitar su carácter personal y público de un pastor fiel al Señor. Podemos aprender debido a su vida espiritual y la sujeción que el pastor tenga a su pastor. Tú no puedes sujetarte a un pastor que no tenga un pastor. No es sano, no es debidamente bíblico. Este pastor tiene que ser o haya sido realmente establecido por su autoridad, aprobado como ministro, y que su enseñanza sea acorde a la palabra de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, muchos se levantan autonombrándose pastores sin nadie quien supervise su labor, y terminan dando mal testimonio del cristianismo y dañando a muchos. Estos hombres son seguibles porque lideran con su ejemplo. Es lo que está diciendo Pedro. Los hombres que está describiendo Pedro son personas que podemos seguir. Podemos decir: Señor, gracias por la vida de mi pastor, gracias por su ejemplo, voy a imitar su fe, como dice también Hebreos. No son llamados a liderar con tiranía u opresión. Entonces, amados, afirmémonos, honremos y sigamos y oremos por estos hombres. Ahora, Pedro recuerda que los ancianos no deben de trabajar por ganancias egoístas.
poder o fama, sino al contrario, para que cuando aparezca el pastor supremo, reciban esos pastores fieles la corona de gloria que será su recompensa. Amén. Qué bendición, qué bendición. Ahora, la respuesta de los miembros de la iglesia, vamos a verla porque también Pedro está hablando de la respuesta. La palabra jóvenes viene de una palabra que significa nuevos. Es decir, lo que la palabra está hablando es que necesitamos seguir a nuestros pastores porque ellos han mostrado fidelidad a Cristo por sus frutos durante años y en el presente. En todas las iglesias, amados, siempre nos vamos a encontrar con aquellos que resisten la autoridad. En todas las iglesias. Desgraciadamente a veces eres tú. Entonces Pedro nos recuerda que debemos sujetarnos a nuestros líderes. Y esto requiere humildad, amados. Yo no sé tú, pero esto requiere humildad. A mí me costó mucho tiempo sujetarme a mi pastor. Mucho tiempo. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué el pastor nos dice esto? Y yo batallaba y levantaba argumentos. Pero esto se trata de humildad. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar de acuerdo con las decisiones del pastor. Y en esos momentos necesitamos recordar que tenemos ancianos dignos de seguir. Por eso tú te vas a establecer en una iglesia donde tenga un sano liderazgo. Entonces, revísense si hay humildad dentro de nosotros. Revístanse de humildad, dice Pedro, en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero la gracia es de los humildes. Amados, todo el ser humano tiende a ser orgulloso, no hay nadie. El que diga yo no soy orgulloso está pecando. O el que se jacte de ser muy humilde, pues ya pecó por orgulloso de ser humilde. Así que recuerda algo, iglesia, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y debemos escuchar esto como una advertencia al acercarse el fin de los tiempos. Me encanta Pedro, amados, porque nos dio una repasada de lo que significa ser salvos, tener una herencia espiritual. Nos habla de los sufrimientos que podemos enfrentar como cristianos. Y nos habla en este capítulo 5 del cuidado y la paternidad de Dios. Hay paternidad en este capítulo 5. Es impresionante cómo Dios está hablándole al liderazgo de la iglesia y a la iglesia. Tienen que ser humildes todos. Tanto pastores como iglesia tenemos que ser humildes. Revestirnos de humildad. Es algo que no tenemos. Nos tenemos que vestir. Tú cuando sales de tu casa no sales sin ropa. Bueno, quiero pensar, ¿verdad? Que es así, que todos somos cuerdos aquí. Tú te vistes para salir. Esta palabra nos habla que la humildad es una decisión que debemos de tomar todos los días. Revestirse es volverse a vestir. ¿Qué quiere decir? Que no ocurre con un llamado que acudiste en la iglesia en oración. Señor, yo me humillo delante de ti, te entrego mi corazón, obra en mi familia, obra en mi vida. No, tú tienes que revestirte todos los días, volverte a poner humildad. Porque en este camino de fe, amados, el humilde será levantado, el orgulloso será avergonzado. En todos los aspectos de la vida. Un matrimonio no funciona sin humildad. Hijos, porque todos somos hijos aquí. Independientemente si tienes a tu padre presente, tú no puedes disfrutar de la paternidad que Dios te ha dado si no eres humilde y agradecido. Y reconoces que el viejo se esforzó, hizo su mayor esfuerzo, no fue perfecto, pero estuvo ahí. Yo tengo que enseñar humildad a mis hijos, que ellos se revistan de humildad, para ser agradecidos con el plato que se pone en la mesa, para ser agradecidos por el techo que los protege. Yo tengo que revestirme de humildad, porque si no, nunca seré agradecido. Soy una persona que da por hecho todo y siento que me merezco todo. Eso me lleva a la ruina. Yo tengo que ser agradecido y humilde. Cuando el día final llegue, amados, Dios se opondrá a aquellos que se exaltan a sí mismo y se oponen a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre su rebaño. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan qué hacer o a dónde ir. ¿Estás de acuerdo? A ninguno. Sentimos el piquete.
Cuando alguien nos dice que estamos mal o que hagamos algo diferente a lo que estamos haciendo. Durante tiempos difíciles de persecución, el Señor les da gracia a aquellos que se humillan a sí mismos. Y todos los que se humillan a sí mismos bajo la poderosa mano de Dios son exaltados en el día final. Entonces este es el llamado, iglesia, que tenemos. Y un pescador del vulgo como era Pedro, un pescador que tal vez nadie respetaba por su mal carácter, era impulsivo, era agresivo, le cortó la oreja a un soldado romano. Yo creo que Jesús fue con el que más batalló en cuanto a su carácter de los discípulos. Un pescador del vulgo aprendió humildad a tal grado que cuando Cristo resucita, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas? Ya no contestó con aquella agresividad. Sí, Señor, yo te amo, yo iré hasta la muerte por ti, yo soy el chipocludo. No voltees a ver a los 11 restantes, yo soy el mero McLean. No, él empieza a decir: tú sabes que te amo, Señor, que te quiero. Diciendo: Señor, en mis propias fuerzas no lo puedo hacer, pero aquí estoy, Señor. Humildad. Y cuando Pedro fue humilde, le dice: apacienta mis corderos. Tú quieres que Dios te levante en la vida con un matrimonio exitoso, permanente, fructífero. Tú quieres que levante tu vida espiritual. Tú quieres que levante a tus hijos. Necesitamos humildad, iglesia. La humildad es el camino a la grandeza. Nadie entra al reino de Dios sin humildad. Estamos delante del Dios más humilde, siervos de siervos por excelencia. Él es el siervo mayor. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, negándose ser igual a Dios. Él es el Cristo que adoramos. Dale un aplauso al Señor, porque Él fue exaltado hasta lo sumo, y su nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todo se somete a Cristo. Toda enfermedad se somete a Cristo. Todo pecado puede ser purificado en Cristo, porque Él fue exaltado hasta lo sumo por su corazón humilde y su actitud humilde. Wow. Este es el llamado: caminar en humildad, honrar a Dios, honrar a los ancianos que ha puesto y honrar a los demás. Ora por tus pastores, anímalos, ora por tu Padre terrenal. Jóvenes, no se acorten la vida. Cada vez que tú levantas una deshonra hacia tus padres, un juicio hacia tus padres, tú te quitas días de vida. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Y padres de familia, corrijan la deshonra de sus hijos. Les están librando que tengan días cortos en esta tierra. Ay, mira cómo le habla a su papá. Ay, qué chistoso. Mira, le levanta la voz. Ya le quitaste 2, 3 años a ese pequeño de vida por la falta de honra. Oh, Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo para instruir a la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia tiene que reflejar el carácter de Dios en medio de esta oscuridad. Hay afinación al liderazgo y hay afinación a la iglesia para poder permanecer juntos. ¿A dónde vamos a acudir cuando los tiempos sean malos? Cuando estén persiguiendo tal vez la fe en Cristo. Vamos a acudir a la iglesia entre nosotros. No estoy hablando de edificios, estoy hablando a lo que tú y yo formamos y la atmósfera que se provoca en este lugar de amor incondicional y de exaltación a Cristo. Wow, yo quiero un lugar así, donde mis hijos sean instruidos para vencer este mundo, donde mis hijos sean enseñados. Yo quiero un lugar que no me apapache, sino que me confronte y me enseñe. Yo necesito un padre corrige, un padre ama y un padre exhorta. En los últimos tiempos, amados, la iglesia va a brillar, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y somos destinados, y el destino de la iglesia es reflejar a Cristo Jesús. Amén, ¿lo puedes creer? Dile amén al Señor si tú quieres ser un reflejo del amor de Dios a tu familia, en el nombre de Jesús, a este mundo. Vamos, dale gloria a Dios. Amados, la persecución cristiana no es nueva,
pero parece intensificarse alrededor del mundo. Escucha, cerca de 200 millones de cristianos en más de 60 países alrededor del mundo enfrentan algún tipo de restricción, discriminación o persecución por su fe. Desde Siria, Irak, Egipto, hasta Corea del Norte, China, Vietnam, desde India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Malasia y Birmania, desde Cuba, Colombia y México. Los cristianos enfrentan serias violaciones a la libertad religiosa, y la persecución abarca desde homicidios, violaciones y torturas hasta leyes depresivas y discriminación y exclusión social. Amados, la persecución que tú y yo podemos estar pasando hoy en México puede ser perder algo diariamente por Cristo. O una familia que es tocada por el Evangelio y empieza a ser restaurada en Dios. Una vida que empieza a ser avivada en Cristo, que empieza a dejar el pecado y conducirse a Cristo. Amados, va a perder algo por causa de Cristo, porque tú no tienes sociedad con las tinieblas. La luz las tinieblas no cohabitan en la luz. El agua y el aceite no se pueden mezclar. Todos los días tú puedes perder algo por Cristo. Puede ser una relación que no te convenía, pero pusiste a Cristo en primer lugar. Puedes hasta llegar a perder amistades que tuviste que dejar porque no eran de bendición. Gloria a Dios. Si tú has perdido algo por Cristo, has entendido el Evangelio, porque Él dio su vida por ti, iglesia. Es necesaria la gracia de Dios para soportar este sufrimiento. Como cristianos somos llamados a soportar con gozo, amados, esta lucha, encomendándonos a su cuidado, bajo su mano poderosa. Y aquel, amados, camino marcado por este sufrimiento es el camino que lleva a la gloria. Amados, recuerda esto: la humillación lleva a la exaltación. Vamos a leer el verso 6 al verso 10 del capítulo 5. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No solamente tú vas a experimentar lucha por seguir a Cristo. En todo el mundo, amados, cristianos están luchando. Mientras tú y yo aquí estamos con el airecito, aunque sea un poquito, dame airecito. Allá están escondidos, estudiando la palabra, sufriendo persecución, arriesgando sus vidas por estudiar este mensaje y vivirlo. Y después que hayan sufrido, dice, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, estos versículos nos hablan del camino marcado que debemos de seguir al camino que lleva a la gloria. Esto es. ¿Cuáles son las características de la humildad? Amados, la humildad está dispuesta a conceder crédito a otros por nuestros triunfos. Que no solo este día se agradezca el esfuerzo de un padre de familia. Que podamos ser familias que agradezcamos tanto el esfuerzo de mamá, las mamás que han salido adelante solas, a ese tío que estuvo presente, a ese abuelo que estuvo presente, a ese hermano que estuvo ahí. Que podamos ser familias con una actitud de agradecimiento por esa ayuda que se nos brindó. Oh, cómo es olvidadizo el ser humano, cómo es olvidadizo.
Tú tienes que luchar por no olvidar el bien que hicieron otros en tu vida. Tú tienes que esforzarte, acordarte. Yo recuerdo aquel consejo, aquella oración. Yo recuerdo aquella ayuda. La humildad está dispuesta a conceder crédito a otros por nuestros triunfos. La persona que es en verdad humilde está tan inmersa en su trabajo de servir que no le preocupa quién obtiene el crédito por lo que hace. La persona que camina en humildad es agradecida con lo que Dios ha usado para bendecir su vida. Oh Dios, tú has usado esto para bendecirme. Gracias. Una persona humilde descansa en Cristo. Amado, ¿será que es falta de humildad el auge de la ansiedad en estas generaciones presentes? Porque la humildad es todo lo contrario al control. La humildad descansa en Cristo, en su soberanía, en oración. Dice Pedro, echen sus ansiedades en oración a los pies de Cristo. Humíllense. ¿Será que los jóvenes están batallando con tanta ansiedad? Niños con ataques de ansiedad porque estamos envueltos en un sistema de orgullo, de soberbia, de control. Si no tengo algo, no soy feliz. Es que mi familia tiene que ser como la del enfrente, vacaciones, carro nuevo y lujos. Si no, no soy feliz. Eso no es gratitud por lo que Dios te ha dado. Sus fracasos son reconocidos delante de Dios en arrepentimiento. Esa es la persona humilde. La persona que desarrolla humildad es aquella persona que deja de culpar a otros por sus errores y comienza a pedir perdón cuando es necesario. Dios, perdóname. Perdóname, familia. Sabe pedir perdón cuando se equivoca. Elogia con sinceridad y agradece. Escucha con atención. La persona humilde siempre es recompensada por Dios. Siempre. Mira lo que dice Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Entonces, ¿cómo es la falsa humildad? Porque el proverbio está diciendo la verdadera humildad. Entonces quiere decir que hay falsa humildad. Hay gente falsa. ¿Te has topado con gente falsa? No levantes tu mano. Yo pensé que eras diferente. Sacaste el cobre. A nadie nos gusta la gente falsa. ¿Cómo es la falsa humildad? La humildad sincera, amados, viene de aquellas personas capaces de valorarse y valorar a los otros al mismo nivel. Esa es la verdadera humildad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no ames menos a tu prójimo, ámate tú más. Entonces la falsa humildad es valorarse uno, pero no valorar a las personas de igual manera como te valoras tú. Esa es falsa humildad. Qué bendición si aplicáramos la verdadera humildad en el matrimonio. Wow. Hay cónyuges que quieren que se valore solamente su opinión y que ellos terminen ganando sobre su marido, sobre su esposa. No, tú no tienes que ganar, tiene que ganar Jesucristo en tu vida. La humildad tiene que ver con lo que yo hago en beneficio de los demás, con lo que tengo a la mano sin tener que decirlo. La soberbia quiere reconocimiento, la humildad no la necesita. No lo necesita. Yo sé quién soy en Cristo, lo hago para mi Dios. No se necesita. La falsa humildad hace el bien y espera reconocimiento. Si no lo recibe, se desilusiona muy fácil. Wow, eso es falsa humildad. La verdadera humildad siempre se sorprende cuando Dios lo usa. Nunca se cree digno y siempre se siente honrado de ser usado en las grandes tareas
y en las más pequeñas tareas donde nadie lo ve, como en un aposento alto lavando los pies de sus discípulos. Wow. Mi Cristo sirvió al Padre tanto en el aposento alto como delante de las multitudes. No ores, amados, no ores por prosperidad, ora por humildad, porque cuando hay humildad, tú serás levantado en todas las áreas. Ora por humildad en tus hijos, porque ellos tendrán éxito si son humildes. Pedro está diciendo: yo necesito que la iglesia entienda que el mundo está difícil, pero hay un Dios que quiere establecerse con poder sobre ustedes, y ustedes nunca dejar de perseverar en la fe. Oh, Pedro está cerrando con todo en su carta. Amados, no existe un lugar más seguro. Dios nos está llamando a revestirnos todos de humildad en nuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A los humildes da gracia. Como Dios se opone a los orgullosos, a los humildes los levanta. Yo quiero decirte, todos son hijos aquí. Si todavía tienes a tu padre en vida, por favor, deja el orgullo y hónralo. Hazle una llamada, dale gracias, dale gracias. Si ya no tienes la manera de comunicarte con él, obviamente, si se te adelantó en el camino, dale gracias a los que te han bendecido y han sido una figura paterna en tu vida. Dale gracias. Y a su debido tiempo serás levantado. Pero es necesario humillarnos bajo la mano de Dios. Este es el lugar más seguro. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? ¿Cuántos se preocupan por su salud? ¿Cuántos se preocupan por sus finanzas? El lugar más seguro donde tú puedes estar tranquilo que Dios obrará es cuando hay humildad, y no falsa, sino verdadera humildad. Entonces es el lugar más seguro. Hay un canto que dice: a los pies de Cristo, ¿verdad? No hay lugar más alto que en los pies de Cristo. ¿Quién que se los cante? ¿Sí? Póngame pista, por favor. Se crea. No hay más alto, más seguro que a los pies de Cristo. Jóvenes, ¿tú quieres salir adelante, ser exitoso, cumplir tus metas? Sé humilde y agradecido con Dios y con tus padres. ¿Qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Significa vivir con una dependencia completa de su gracia y misericordia. Cuando enfrentamos sufrimiento injusto, amados, cuando enfrentamos la adversidad de la vida, es fácil entrar en pánico. Podríamos preocuparnos por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra situación social, incluso nuestra salud. Antes de que estos temores nos agobian, debemos recordarnos que Dios cuida de nosotros y debemos depositar sobre Cristo en oración. Diga conmigo: en oración. Nuestra ansiedad, todo aquello que nos preocupa. La ansiedad es la preocupación excesiva por el futuro. En oración, acudir a Él en oración, porque no nos estamos encomendando a una deidad desconocida e impersonal, sino a nuestro Padre Celestial que nos ama, iglesia, que Él cuida de nosotros, venga lo que venga en nuestra vida. No sabemos qué nos depara en el futuro, pero sabemos que hay un Abba Padre cuidando de nosotros, guiando nuestra vida a la eternidad y a una vida plena en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Dele un aplauso a Cristo Jesús, por favor. ¿Por qué humillarnos bajo su mano poderosa? ¿En dónde más o en quién más podemos confiar? Amados, si Él solo es fiel y podemos confiar en que Él nos guiará y protegerá con su mano poderosa en cada circunstancia, ¿dónde más vas a encontrar esto? ¿Dónde? Si tú te descansas en huecas filosofías, en lo que dijo una persona que marcó de alguna manera el mundo,
Si tú basas tu vida y tu proceder en alguna enseñanza de una persona que murió y está bien muerto, pero si yo baso mi vida en lo que dijo uno que murió por mí y resucitó al tercer día, yo estoy acertado. Yo estoy acertado. Amados, ¿cómo esperar en Dios? Pedro también está aquí advirtiendo algo. Está advirtiendo sobre Satanás, que está buscando devorar al pueblo de Dios, tu familia. Está buscando devorar tu compromiso con Dios, tu fe en Dios. Está buscando devorar tu fe, tu pasión, tu confianza en Dios. Quiere traerte ansiedad, preocupación, tristeza, depresión. Quiere desenfocarte de Cristo. Y sabes, existen dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer en cuanto a los demonios. Pedro le está diciendo a Satanás, un león rugiente, buscando a quien devorar. Escucha con atención. El error es ignorar la existencia del mal y de los demonios. Decir, no, yo no creo en eso. Yo todo lo material, lo que puedo tocar voy a creer. Pero hay otro error, darle demasiada importancia a los demonios. Esto no es saludable. Incluso hay cristianos que han caído en el error, le ponen nombre a todos los demonios. Y sí, hay nombres de demonios en la Biblia, pero amados, no tenemos que darle tanta importancia. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, dice la palabra en Santiago 4:7. Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Amados, cuando sufrimos injusticias por ser cristianos, seremos tentados por el devorador de nuestra alma a dejar la fe, a desilusionarnos, a decepcionarnos. Pero Pedro está diciendo algo aquí. Cuando seas tentado a deambular, ¿sabes qué es deambular? Es no tener casa. Es andar de arriba para abajo, como dicen por ahí, de patabandola. Algo así decía mi madre. Cuando seas tentado a deambular, tú tienes que recordar que en Cristo está la victoria sobre todo lo que estés pasando. Tú tienes que recordar que Dios es más poderoso que tu circunstancia. Aferrarte a Él, amarrarte en Cristo Jesús, afianzarte en Cristo Jesús, someterte a Dios. Resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, amados, Pedro, al concluir su carta, usa 4 verbos que quiero que denotemos. Aunque tienen un significado parecido, la verdad es que son de mucho crecimiento y de esperanza que nos lleva a un punto culminante en cuanto al deseo de Dios para cada creyente. Mira lo que dice el verso 10 y 11. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, ¿quién? Dios los perfeccionará. No está hablando de una perfección humana, está hablando de una madurez, de ser completos en Dios. Dice, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él está hablando, los va a completar. Cristo te completa, no te completa una persona. Incluso si tú no conociste a tu padre biológico, no está tu padre contigo, no estuvo presente en el Padre Celestial, tú puedes ser completo. Un padre tiene que dar destino a sus hijos. Son como flechas en manos del arquero, en la aljaba del valiente. Son los hijos. Una flecha sin un arquero no es nadie. No hay destino, no hay potencia, no hay dirección. Pero Dios se acerca como tu padre y Él te da destino y Él te da dirección.
y en Él estás completo. Yo sé que tuviste carencias, yo sé que incluso estás incapacitado muchas veces para dar amor, como tú no recibiste amor como hijo, ahora no puedes dar amor como padre. Déjame decirte que el Padre quiere completarte. Tú estás completo en Cristo, tú eres restaurado en Cristo. Él los hace fuertes, dice, firmes y estables. Y este es el destino para todo creyente, amados, en Cristo Jesús, que se afirma y permanece firme. Firme ante la tentación de deambular de aquí para allá. No, pues ahora soy de Cristo, mañana no. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Ay, qué tristeza, qué calor, qué frío. No, tengo cita con mi Padre. Él es mi refugio, Él es el que me consuela en mis tribulaciones. Él es el que me hace fuerte en batalla. Tengo un Padre, no estoy solo en la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Oh, Él los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables, iglesia. Dale gloria a Cristo, por favor. Dale un aplauso al Señor. Amados, estos cuatro verbos, restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá, nos hablan de crecimiento. Este es tu destino como iglesia de Cristo, Iglesia Renueva. Dice Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. ¿A cuántos les gusta ver el amanecer? ¿Verdad? Que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Esto es crecimiento. Dios te está diciendo, yo quiero que tu vida sea así. Que vayas creciendo en amor por Dios, en pasión por Dios, en entendimiento de la palabra, que vayas creciendo en tu carácter cristiano, que seas formado. Pero para ser formado yo necesito estar en la presencia de Dios, estar conectado con mi Padre. Yo necesito eso. Hace unos meses enseñé a rasurar a Andrés, estaba que quería aprender. Bueno, pues le dije, te vas a tener a las consecuencias. Cuando entres a prepa te van a decir profe, porque se te va a hacer más gruesa la barba por rasurarte. Entonces tú aguantas la carrilla, te van a decir el profe. Me acuerdo que la primera rasurada, los labios los traía así como, oye chico, se irritó todo. Y estábamos ahí, yo estaba bien emocionado. Le dije, mi hijo, tu papá no usa crema Gillette, usa el jabonzote. Delicado el pastor. Con mi navaja, hermanos, no se crean, si uso rastrillo. Y termina de rasurarse y me dice algo. Oye, papá, así cotorreando, me dice, me estoy pareciendo a ti, ¿verdad? Le dije, mira, pues a mi edad, cuando yo estaba en tu edad, o sea, sí, ahorita todavía no eres como yo, ¿verdad? Físicamente, pues ya estábamos viendo fotos. Cuando yo estaba a la edad de Andrés, aunque usted no lo crea, yo estaba de su calo, así flaquillo, un pelo sedoso, lacio, machín, ¿verdad? Y le digo, hijo, pero de veras yo quiero que seas mejor que yo quiero que tú superes más cosas, que tú crezcas. Y pensando en este amanecer y cómo se va aclarando el día hasta las 12 de mediodía, que está el sol en su apogeo, déjame decirte, iglesia, que Dios ve en ti un potencial, y ese es Cristo en ti. Y Dios ve en ti esa semilla de esperanza, que es su palabra. Y tal vez tú dices, es que tengo muchos problemas en mi matrimonio, no logro vencer hábitos, no logro vencer este mal carácter, no sé realmente qué está pasando en mí, o si Dios está obrando. O te sientes que has pasado demasiados años en el evangelio y no ha habido un fruto. Déjame decirte, amados, que el Señor lo sueña, lo visualiza y lo cree que puede suceder en tu vida. Ese cambio, esa restauración, ese crecimiento, porque en Cristo somos llamados a vida plena. Permanece
firme, iglesia. Los últimos dos versos de Pedro son los siguientes: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios, amados? ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es la verdadera gracia de Dios? Que permanezcas fiel a Cristo hasta que Él te llame a su presencia o venga por segunda vez. Esa es la verdadera gracia de Dios. Hay una gracia que se ha predicado falsa, una gracia barata, donde el hombre es elevado como el principal protagonista de la historia, un evangelio que se amolde al hombre, la gracia está sobre ti, pero sin cambio de pecado, sin transformación de vida, pura gracia. Eso es barata y no es gracia de Dios. La verdadera gracia que a través de la carta el Espíritu Santo nos ha enseñado es perseverar, estar firmes en Cristo Jesús, vencer toda tentación a deambular. Y luego dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo. Amados, Pedro menciona a la iglesia que está en Babilonia. ¿Sabes por qué? Figurando el exilio del pueblo de Israel. Él está recordando y sellando con broche de oro esta carta. Así como el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia y hubo gente valiente que no se contaminó con la cultura de Babilonia, que se mantuvo firme en su fe, así la iglesia es llamada a mantenerse firme en este mundo. Babilonia representa a Roma. Más bien la iglesia estaba en Roma, a la que Pedro se estaba dirigiendo a través de esta carta. En toda Asia, dispersados, gente de toda lengua, de toda tribu, estaba siendo llamada. Y tú y yo estamos siendo llamados a permanecer firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos permanecer firmes, sabiendo que aunque este mundo nos mate, hemos renacido en una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo hacia una herencia que no termina. Debemos permanecer firmes, sabiendo que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Él desea que el sufrimiento purifique nuestra fe, con el fin de que podamos obtener nuestra salvación futura cuando Cristo sea revelado. ¿Puedes pasar, amor? Refúgiate en el amor de Dios y permanece firme, iglesia, en la fe.